1914 el mundo estaba en guerra. Mientras tanto, en la Argentina gobernaba Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza, que había sucedido a Sáenz Peña tras la muerte de este, mantenía la aplicación de la ley Sáenz Peña, y esta ley que había costado tanto esfuerzo, tanta lucha, que permitía el voto secreto universal y obligatorio, es la que va a permitir el acceso del radicalismo al poder con el primer presidente radical, el doctor Hipólito Yrigoyen. Se abrió un nuevo periodo en la historia argentina, se acababa el fraude, comenzaba una democracia verdadera y representativa, por lo menos en lo formal, que permitía grandes reformas que tenían que ver con demandas atrasadas de la sociedad. Una de ellas fue la reforma universitaria de 1918, que ampliaba la posibilidad de estudiar a los sectores medios, modificaba el tipo de enseñanza e inclusive democratizaba las casas de altos estudios, con el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra. Con el movimiento obrero la actitud del radicalismo es ambigua. Por un lado, concesiones, recepción a los trabajadores en la casa de gobierno, pero también represión muy dura, como la Semana Trágica, las huelgas patagónicas. Todo este periodo de Yrigoyen va a culminar finalmente en 1922, con su reemplazo por Alvear, mientras gobernaba en Italia Mussolini en 1922. En 1924 se produce un hecho deportivo que va a tener una trascendencia enorme en la Argentina, que va a ser la pelea de Firpo con Dempsey. A pesar de que Firpo lo saca a Dempsey del ring, pierde el combate finalmente, y esto es transmitido por la radio y seguido por la gente con gran entusiasmo frente a las carteleras de los diarios. Otra pelea en 1924 va a ser muy popular, la de los radicales, alvearistas y yrigoyenistas, llamados desde entonces personalistas y antipersonalistas. Comenzaba una nueva etapa en la historia argentina. Las primeras elecciones con el nuevo sistema dan el triunfo a los radicales en Santa Fe y la capital. Los primeros legisladores boinas blancas llegan al Congreso. Sin duda que el yrigoyenismo fue el movimiento popular. El primer radicalismo fue un movimiento popular. Tan popular que apenas se aplica la ley Sáenz Peña, el mismo año 12 se lo aplica en la provincia de Santa Fe y naturalmente gana la Unión Cívica Radical. En 1913 se vota en Entre Ríos por la ley Sáenz Peña y allí también gana la Unión Cívica Radical. Córdoba, al año siguiente, también se vota por la nueva ley y también gana la Unión Cívica Radical. También en 1912 se produce la protesta conocida como el Grito de Alcorta. Liderados por Francisco Bulzani, José Pascual y Francisco Netri, los chacareros de la provincia de Santa Fe deciden hacerse oír. Tras 2 años de precios bajos para sus productos y altos alquileres, comienzan a agremiarse y declaran la huelga del campo. Se niegan a levantar la cosecha. Piden que los arriendos duren más para poder mejorar los campos, que bajen los precios de los alquileres que les cobraban los terratenientes y que les dejen criar animales domésticos. El Grito de Alcorta significó un avance en las condiciones de trabajo de los chacareros y la creación de la Federación Agraria Argentina, entidad que aún hoy defiende los intereses de los pequeños propietarios. En agosto de 1914, el asesinato del heredero al trono imperial Francisco Fernando provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente se enfrentan los llamados imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Turquía contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. La guerra tenía sus causas profundas en la competencia comercial y territorial entre estas potencias. Durante el conflicto, las clases dirigentes de ambos bandos aprovechan la excepcional circunstancia para aumentar la explotación de los trabajadores en aras del patriotismo. Por su parte, los estados aumentaron su intervencionismo económico y recortaron las libertades públicas. La ausencia de los hombres, enrolados en los frentes, otorgó a la mujer un inédito protagonismo que se traduciría al final del conflicto en la exigencia de igualdad de derechos y de plena participación política. La entrada de los Estados Unidos al conflicto ayudó a inclinar la balanza en favor de los aliados. La guerra fue terrible y sus consecuencias duraderas. Millones de muertos, millares de mutilados y discapacitados. Dice Sigmund Freud. El hombre es un ser entre cuyas disposiciones instintivas
también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para apoderarse de sus bienes para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. El hombre es el lobo del hombre. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? En 1914 muere Sáenz Peña y lo sucede Victorino de la Plaza. Son años difíciles. La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación, comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista con la creación de la Dirección Nacional de Industrias. Se realiza un censo nacional. El país tiene 7.850.000 habitantes, 26 millones de vacas y 46 millones de ovejas. En 1915, la Argentina declara oficialmente su neutralidad frente al conflicto europeo. En 1916 se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Lula. Los conservadores, que no habían podido llegar a un acuerdo de unidad para las elecciones, sí lo logran en el colegio electoral. Esto dejaba a Irigoyen en una situación de debilidad política sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Si bien Irigoyen a partir del año 18 ya tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, durante su primer mandato no pudo tener nunca la mayoría en la Cámara de Senadores, lo cual puede explicar, pero no justificar la serie intensa de intervenciones federales que realizó Irigoyen sobre las provincias argentinas a partir de 1916. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos eran los cursos normales y aceptables. Junto a los apellidos desconocidos que sonaban a inmigrantes, estaban los Alvear, los Saguier, los Pueyrredón. Irigoyen elige una palabra muy significativa para definir las intenciones de su gobierno: reparación. La reparación implicaba poner fin a las arbitrariedades electorales del régimen y a las prácticas administrativas corruptas. Pero reparación significaba también corregir el sistema, no modificarlo. En 1917, con Mi Noche Triste de Pascual Contursi, nace el tango canción, que tendrá a Carlos Gardel como su mayor exponente. Carlitos paseará el tango por el mundo y lo pondrá de moda en París. Recién entonces, los oligarcas argentinos lo aceptan y lo bailan en sus salones. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes sectores. Y esta democratización se notaba prácticamente en todos los campos de la política. Pero además se notaba, y de una manera ya muy precisa y muy concreta, en el caso, por ejemplo, de la reforma universitaria, cuando Irigoyen apoya este alboroto estudiantil que se inició en Córdoba, luego continuó en La Plata, Buenos Aires, Rosario, etc., apoyando las demandas de los estudiantes y convirtiendo a la universidad cerrada, elitista, académica de antes, en una universidad mucho más abierta. Los jóvenes estudiantes de Córdoba inician una protesta en 1918. Reclaman una profunda reforma universitaria que ponga fin al predominio conservador en las casas de altos estudios, que impedía el acceso de los nuevos sectores medios a los estudios superiores. Los estudiantes se piden el cogobierno, la autonomía,
La renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. La proclama de los estudiantes de Córdoba recorre el mundo dando un sano ejemplo de renovación de las anquilosadas estructuras educativas. El gobierno de Irigoyen transforma en ley universitaria las demandas de los estudiantes. En Rusia, donde la guerra era notablemente impopular, se producen importantes motines de obreros, soldados y campesinos que cuestionan el manejo del conflicto, pero también al régimen zarista en su conjunto. Liderados por Lenin y Trotsky, los comunistas rusos, llamados bolcheviques, logran el apoyo de la mayoría de la población y derrocan a fines de 1917 al zar Nicolás II. El nuevo gobierno basa su poder en los soviets, grupos de obreros, soldados y campesinos que deliberan y deciden el futuro de Rusia, que se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado del mundo donde los trabajadores parecen haber tomado el poder. Bajo la consigna tierra, paz y pan, Lenin lleva adelante una política revolucionaria que cambia radicalmente la estructura zarista e intenta un reparto más equitativo de la riqueza. El ejemplo de la Revolución Rusa comienza a propagarse por el mundo. El primer intento será en Alemania, donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasan en su intento revolucionario. En todas partes los trabajadores miran con atención a la Unión Soviética y se preparan para imitarla. En enero de 1919, los vencedores de la Primera Guerra Mundial se reúnen en Versalles. El tratado firmado en junio de ese año diseña el nuevo mapa europeo que será el germen de nuevos conflictos. Ideológicamente, la guerra contribuyó al auge del fanatismo nacionalista y preparó el surgimiento de gobiernos autoritarios. La guerra había debilitado notablemente la situación económica y social de todas las potencias europeas, aún a las vencedoras, mientras que Norteamérica estaba intacta y convertida en la gran proveedora del mundo. Los Estados Unidos fueron los principales beneficiarios del conflicto. Uno de los temas más polémicos de la administración radical es su relación con el movimiento obrero, que oscilará entre el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores válidos, la negociación y la represión. La crítica consiste en subrayar que el radicalismo no es un partido obrero, cosa que es obvia, nunca pretendió serlo, que tenía frente al movimiento obrero una actitud muy oscilante, que en el fondo estaba basado en criterios bastante constantes. Es decir, el radicalismo estaba dispuesto a favorecer movimientos obreros, a veces en desafío abierto a intereses económicos muy serios. Por ejemplo, en la huelga del puerto, evidentemente los intereses de las empresas interesadas en la navegación oceánica no son intereses menores, y el radicalismo, sin embargo, apoya firmemente esta huelga. Sin embargo, cuando los intereses, diríamos así, abarcan sectores más amplios de la sociedad, por ejemplo, cuando los ferroviarios hacen una huelga en periodo de cosecha que pone extremadamente nerviosa a toda la población de las cuencas cerealeras, ahí la reacción es totalmente distinta y es muy represiva. Fue la primera vez en que un presidente recibe a delegados obreros, escucha sus demandas, trata de mediar en sus reclamaciones con los patrones. En enero de 1919 se producen los hechos conocidos como la Semana Trágica. Los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena se declaran en huelga. Piden lo mínimo, jornada de 8 horas, aumento de sueldo y condiciones de trabajo más seguras.
Los reclamos obreros no son escuchados y la policía convocada por la patronal abre fuego sobre los trabajadores, matando a 6 e hiriendo a otros 32. Las centrales sindicales se lanzan a la huelga general y convocan al pueblo a acompañar a las familias obreras en el entierro de sus muertos. Unas 150.000 personas marchan hacia la Chacarita. Al llegar al cementerio son recibidos a balazos por policías y bomberos que matan a otros 12 trabajadores. Al otro día la ciudad amanece absolutamente paralizada. Miembros de la élite preocupados por el clima revolucionario crean la Liga Patriótica Argentina, una banda terrorista armada compuesta por notables apellidos de la oligarquía, altos jefes de la Marina y el Ejército y representantes de la Iglesia. Al grito de ¡Viva la Patria!, los miembros de la Liga atacan e incendian los lugares de reunión como sindicatos, bibliotecas obreras, sinagogas y hasta los barrios judíos y conventillos bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Estos nacionalistas entendían que toda la huelga de los talleres Bacena y toda la agresión de los elementos extranjeros se debía a una conspiración rusa, que venía de la revolución rusa, por supuesto. Entonces consideraron que rusos eran los judíos y por eso atacaron los barrios judíos. El ideólogo de la Liga Patriótica Argentina era Manuel Carlés, que era una especie de... que había surgido como radical, luego hace algunas incursiones en el anarquismo, cosa que era muy corriente, que también hizo Leopoldo Lugones, y Carlés es una especie de compadrito oligárquico. Y en enero de 1919, la prolongación de la buena vida, es decir, la prolongación de los habitantes del Buenos Aires de la buena vida, se organizan en guardias blancas y eliminan de manera feroz, despiadada, tanto a obreros de los talleres entonces Bacena, donde actualmente está la Plaza Martí Fierro, y a viejos judíos del gueto. ¿Sí? Eso fue la semana de enero de 1919, que es justificada desde la ciudad de la buena vida, el Buenos Aires de la buena vida, con los mismos argumentos prácticamente que aparecen en la Bolsa de Martel en 1890 y en la fundamentación de la ley de residencia 41-44 de 1902. Es decir, un itinerario que va, repito, del 90 al 910 y que parece culminar en 1919. Estoy tratando de decir que la ideología conservadora católica siempre tiene este aspecto de querer volver al pasado. Y su pasado ideal es la época medieval, en que hubo aristocracia, hubo reyes, y todo el mundo estaba en un lugar estable, sin querer llegar a otra situación. Este sentido, digamos, principio de la jerarquía está casi como fundamento de la ideología católica conservadora. Y se incorpora en el nacionalismo argentino. Es decir, que cada uno de nosotros debemos saber o conocer nuestro lugar. No debemos tratar de llegar a otra situación. La idea de la movilidad social es algo que parece a ellos algo inaceptable. Los sindicatos obreros deciden continuar con la huelga, que se extenderá por una semana. Ante la gravedad de los hechos, Irigoyen convoca al ejército. El general de Lepiane asume el mando de la ciudad, que va retornando lentamente a la normalidad. El saldo de esta semana trágica será centenares de muertos y miles de heridos, además de la sensación de que el poder oligárquico y sus brazos armados estaban intactos, vigilando a todo el resto de la sociedad. Tras los hechos de 1919, el gobierno recupera la iniciativa promoviendo una serie de reformas y leyes sociales. Propone la jornada laboral de 8 horas, reglamenta el trabajo de mujeres y niños,
otorga leyes jubilatorias y trata de incrementar la injerencia del Estado en la economía. Y también se diferencia de los regímenes anteriores en el sentido de que da una cierta mayor injerencia al Estado en la vida económica del país. Por ejemplo, Irigoyen crea YPF para que sea la que en su pensamiento monopolizara la extracción y la comercialización del petróleo, crea una pequeña marina mercante e interviene incluso en casos como las leyes de alquileres o las leyes del azúcar de una manera directa en el mercado. Es decir, que en eso se diferencia, pero de todos modos, repito, la Argentina siguió siendo, antes y después de 1916, el mismo país, un país basado fundamentalmente en su prosperidad, en las grandes cosechas y los grandes envíos de carne, con socios privilegiados, entre los cuales el primero era indudablemente Gran Bretaña. Irigoyen mantiene la neutralidad y traza una política exterior con ciertos rasgos de autonomía, en la medida que ésta no afecte la relación con Gran Bretaña. La delegación argentina ante la Sociedad de las Naciones plantea la igualdad de derechos de todos los países y la libertad de navegación en los mares. Al no ser escuchadas las propuestas, la Argentina se retira de este organismo. Irigoyen condena la política intervencionista de los Estados Unidos en Centroamérica y apoya la resistencia de Sandino en Nicaragua. El presidente norteamericano Hoover será recibido fríamente durante su visita a la Argentina por el gobierno radical. El mejoramiento de la situación económica permite al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público genera conflictos dentro y fuera del partido, pero amplía su base social. La constitución de esta identidad política radical tuvo mucho que ver el hecho de que Irigoyen fuera presidente y de que los recursos del Estado se usaran para esto. De modo que la formación de una fuerza política nueva, aprovechando el uso de los recursos del Estado, nos muestra una faceta del radicalismo que lo acerca tanto al roquismo como al peronismo. En el verano de 1920 y 1921, los trabajadores rurales patagónicos hacen oír sus reclamos: bajos sueldos, pésimas condiciones laborales. Declaran la huelga general por tiempo indeterminado. El gobierno decide enviar al teniente coronel Héctor Benigno Varela para pacificar el territorio. Las huelgas rurales patagónicas, por reivindicaciones muy simples, como ser los obreros rurales exigían que los botiquines vinieran en idioma español y no en inglés, que los obreros rurales no tuvieran que pagar la iluminación de los galpones, que se les diera 2 paquetes de velas por mes, y también reivindicaciones de otro tipo, pero muy pequeñas. Fueron huelgas de tipo revolucionario, porque los peones se juntaban y marchaban a través de las estancias, levantando también las otras peonadas. Y Irigoyen ordena la represión y va el 10 de caballería y realmente realiza una masacre que todavía hoy asombra por su crueldad. Es decir, a los soldados se les dio el derecho de botín, se llevaron hasta los caballos de los huelguistas, hasta las mantas, los quillangos, como se dice en la Patagonia, y cae un número indeterminado de obreros que se calcula entre 1.100 y 1.500 obreros rurales. Esto produce una gran conmoción en el movimiento obrero, se discute en el Congreso, pero Irigoyen y el Partido Radical no permiten el nombramiento de una comisión investigadora de estos hechos tan trágicos. Y después ocurrirá también la represión en el norte santafesino, en la Forestal. Los obreros del Quebracho, del Tanino, organizan grandes huelgas y son reprimidos también por el ejército, por el 12 de Infantería. En 1922 se produce la renovación presidencial y el radicalismo designa como candidato a Marcelo T. de Alvear, notorio miembro de la oligarquía y representante del ala conservadora del partido. Los grandes diarios y las clases altas celebran la llegada de Alvear a la presidencia como el fin del predominio de la chusma irigoyenista. Uno de ellos había vuelto al gobierno. Alvear, que había pasado largas temporadas en Europa,
vio muy claramente que el problema de la democracia en la Argentina era su subsistencia y su mejoramiento a través del tiempo. Hizo incluso algunas cosas sorprendentes, como rebajar las tarifas de pasajeros y de cargas de los ferrocarriles privados ingleses, cosa que ni siquiera Irigoyen se animó a hacer. En otros casos hubo retrocesos, como la amplia ley de jubilaciones que propiciaba Irigoyen y que no apoyó a Alvear, o como la ley de nacionalización de petróleo, que Alvear era reticente frente a eso. Fueron años de gran prosperidad, de gran respeto por la autoridad y de un gobierno preocupado realmente por el bienestar de los habitantes y la calidad de vida de los argentinos. Eso no hay ninguna duda.